Excelente. Entonces, pues yo tengo el placer enorme de presentar la próxima ponencia, integración de la investigación con la práctica formativa para generar productividad científica en condiciones remotas, una experiencia de gestión de la investigación en el posgrado de la doctora Patricia Medina Suta, de UNIFE Perú. La profesora Patricia es la secretaria académica de la Red de Estudios sobre Educación y una notable investigadora en nuestro continente. Entonces, será un placer enorme escuchar a la profesora Patricia. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Saludo a todos, ¿no? Quisiera yo, antes de empezar, Orlando, y dentro del tiempo, ¿sí? No, También estamos con connotar, tiempo, no te sí, preocupes. quiero connotar una cuestión, ¿no? Que me parece importante. Aquí mismo, este proyecto no es mío, quiero corregir un poco eso. Es un proyecto de un equipo científico. Ahora me ha tocado a mí la posta. Aquí tenemos al investigador principal, que es el doctor Ángel Gómez. En algún momento yo quisiera ya después, ¿no? Ver si podamos Pero escucharle, Angelito ¿no? está aquí en la sala. Ángel Gómez Navarro es el director Ah, de yo pensaba que posgrado. era Sí. Ángel de Santiago de Cuba. Bueno, también con él tenemos un proyecto, ¿sí? De Pero investigación. él no Pero está en bueno, Perú, o está en Perú. no. Angelito, él está en Sí. Cuba. Sí, Ah, él bueno, está en Cuba. está Pero bien. Ángel Gómez Navarro es el director de posgrado, ¿no? Y está acá con nosotros, al igual que algunos de los miembros del equipo científico, que también quiero dar la bienvenida, ¿no? Y acogerlos, ¿no? Como corresponde. Pues bueno, yo voy a compartir mi pantalla para empezar, ¿sí? Voy a empezar. En realidad, esto es un proyecto que ha empezado ahora, en septiembre. Es un proyecto joven, ¿no? Entonces, les cuento eso, ¿no? Para que también, no es que vamos a presentar los resultados del término de ellos, sino más bien cómo se está configurando este proyecto, ¿no? Voy a ver, bajar un poco esto para que no haya percances. Pues bien, no sé si, ojalá que no se me pegue esto. Lo primero es, ya manejándome también en tiempos, ¿no? Este es el proyecto, ¿no? Integrar la investigación con la práctica formativa. Y hay que entender que queremos la productividad científica no como un objetivo central, sino como una evidencia de que hay por detrás todo un proceso de generación, digamos, o desarrollo de competencia científica, ¿no? Y teniendo en cuenta, por supuesto, las condiciones remotas. Yo les voy a presentar dos cuestiones concretas en esta presentación, ¿no? La primera es el poder justificar por qué es pertinente integrar la investigación con la práctica formativa del docente asesor en una realidad contexto como el posgrado, y por otro lado, el compartir esta modesta experiencia, ¿no? En una unidad de posgrado que relativamente joven, a pesar de que la UNIFE es una universidad que tiene más de 50 años, ¿no? Pero quisiéramos proponer una forma de cómo lo estamos nosotros haciendo y en un paradigma socioconstructivista, ¿no? Que es el nuestro. Lo primero, partir de aquí, ¿no? Ya no voy a decir más porque se ha dicho mucho de esto, pero tenemos nuevas reglas, ¿no? La COVID-19 nos ha dejado y nos sigue dejando ciertas incertidumbres. Hay categorías como la sincronía, la sincronía, la propia educación remota, que todavía no la tenemos clara, ¿no? Está en nosotros, está entre nosotros, pero necesitamos respuesta. Y también partir ya de un foco de, digamos, ya lo científico plenamente, que propone Alan Jenkins, profesor emérito de Oxford, cuando nos plantea que el núcleo de la educación superior justamente reside en este nexo, ¿no? Cómo la formación académica y la investigación deberían estar amalgamadas una con la otra. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera que decodifiquemos en varios niveles, ¿no? Por supuesto que la investigación va a generar desarrollo, pero ¿qué nos está planteando el Banco Interamericano de Desarrollo? Que tendría que superar la inversión en PBI al 0,7 o el 0,8%, ¿no? Ahorita en este año. Nosotros en el Perú no llegamos ni siquiera a eso, ¿no? A diferencia de otros países, ustedes lo pueden ver ahí, nosotros estamos por muy debajo, ¿no? 0,08. Y ya en estudios como un peruano muy destacado en nuestro país, Bermúdez, ¿no? Él ha definido la investigación en riesgos, ¿no? Más que en posibilidades, debido a esta baja inversión, ¿no? La fuga de talentos, quienes más investigan ya no se quedan en nuestro país, se van, instituciones que deberían promocionar la investigación y no lo hacen, o está restringido ello, ausencia de personal que realmente sepa lo que es un proceso investigativo y no de una manera instrumental, ¿no? Sino que realmente sea parte de su modus vivendi, modus de desempeño profesional en general, ¿no? Y por supuesto,
la baja productividad científica, ¿no? Ahora, en otros estudios como el de Rebocio, el de Salas Blas, que nos plantean ya una cuestión más cultural, ¿no? Están estas situaciones de subordinación científica, de alineación científica, de dependencia cultural que tenemos no solo Perú, ¿no? Latinoamérica. Estamos hablando de que los grandes acontecimientos de avance del conocimiento, como fueron la revolución industrial, surgieron no aquí, surgieron en Europa, donde se supone hubo de repente mayor auge de la práctica investigativa. O la revolución tecnológica, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, todo eso nos hace pensar ya en una universidad peruana que necesita empezar a replantearse, ¿no? Tenemos como hitos de trascendencia. Yo voy a plantear solo dos, ¿no? En el 93, y en algún momento también lo compartí, y sigue siendo para mí eso un constante, ¿no? Hay un decreto legislativo que nos plantea que el que egresa de una carrera puede tener la opción de un examen de suficiencia profesional. Pues ese decreto hizo mucho daño a esta intención de que la investigación sea realmente un input de desarrollo, ¿no? Profesional, del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría, ya en términos ya de estadística, como pueden ver en el 2015, ¿no? Han optado por lo segundo, ¿no? Por un examen de suficiencia profesional antes que hacer una tesis. ¿Y eso qué nos ha traído? Que de más de 10.000 egresados de maestrías, solamente el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática en Perú, nos plantee que hay menos de 2.000 titulaciones, o sea, menos de 2.000 graduados, ¿no? Y eso es lo que en historia podemos ver, ¿no? Los hitos que nos han marcado. Ya la SUNEDU ahora, pidiendo calidad educativa, que la SUNEDU es la Superintendencia de Educación Superior del país, ¿no? Estamos hablando ya de que evidentemente pues no hay vocación por investigar, hay ausencia de cuadros docentes, se está priorizando una formación profesional más especializada que una formación de investigación o de un docente investigador, como también lo plantea nuestra ley universitaria actual, ¿no? Entonces, ahí vienen estos focos de la calidad educativa pendientes en la Universidad de Perú, ¿no? Una práctica investigativa directa, donde el investigador no divorcie, si está enseñando en la universidad, no divorcie esa práctica con ese rol formativo, como está pasando muchas veces, ¿no? El pretender cumplir estándares que la SUNEDU nos pide de tener mayor productividad científica termina siendo un artículo científico que no tiene nada que ver con el curso que estoy dictando, con la asesoría que estoy llevando a cabo, cuando debería ser todo lo contrario. Debería estar todo amalgamado, todo conectado, interconectado, e incluso la productividad científica la podría yo hacer conjuntamente con mis estudiantes y por supuesto socializarla con ellos. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Ahí viene entonces este foco que ya nos lleva a entender la justificación plena de lo que les propongo y que es parte de este proyecto, que es integrar la investigación con la práctica informativa desde dos grandes pilares, ¿no? La investigación, que desde una propuesta de estas venezolanas, Chacín y Briceño, que me encantan tantísimo, ¿no? Cuando ellas analizan las líneas de investigación, nos hacen ver que evidentemente la investigación nos va a llevar a la toma de conciencia, al diagnóstico de necesidades, a estas cuestiones que nos van a llevar también a una claridad de la situación para poder tomar una decisión y, por supuesto, resolver, transformar, ¿no? Que es lo que busca la investigación. Pero también esta gran categoría de la formación, quiero plantearla, y la planteamos en el grupo, desde lo que nos está, digamos, sosteniendo Gadamer, el filósofo, ¿no? Sir George Gadamer, que nos ha planteado la Bildung como la formación, ¿no? El canal de la reflexión, de un acompañamiento en consecución, de un día a día, de una asesoría, de un dictado de curso, que no está aislado de eso que nos está faltando y que en algún momento ha salido muy fuerte, la capacidad reflexiva del latinoamericano, del peruano. ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado ese momento en que hacemos un alto y nos detenemos a pensar cuando estamos siempre en automático o estamos siempre viendo el saber hacer, pero no estamos coexistiendo con nosotros mismos, como que mirándonos entre nosotros, reflexionando entre nosotros, sacando nuestro mundo subjetivo interno e intersubjetivando con el otro? Entonces, eso es lo que quisiéramos nosotros plantear. Y ahí viene ya lo segundo, que es el compartir cómo pues estamos haciendo esto, ¿no? Nuestra experiencia, ¿no? En este proyecto interdisciplinar. Proponerles una forma que no la tenemos ahorita ya totalmente delimitada y modelada, pero que la estamos haciendo en este paradigma que les digo nuevamente es un paradigma de socioconstrucción, ¿no? De interconexión de estas particularidades que nos llevan a considerar
una experiencia como esta, ¿no? Aquí tenemos la universidad, ¿no? Con más de 50 años, y dentro de ella el posgrado. Bueno, somos, como pueden ver, 7 personas de distintas disciplinas en el posgrado. ¿Y qué cosa nos inquiere a nosotros, no? Poder tener esa posibilidad de notar que la formación es reflexión autodiológica e interdialógica, ¿no? ¿Por qué? En el sentido autodiológico nos va a llevar a resignificar nuestra experiencia pedagógica, y en el sentido interdialógico a fortalecernos en los lazos de cooperación mutua. Y entonces, como que vamos armando un rompecabezas que queremos en relación a entender que la investigación no debe divorciarse de esto que es la vena formativa del docente asesor. Entonces, nuestro reto es este. Partimos de un diagnóstico. Tenemos más de 50 asesores en el posgrado y somos 7 los investigadores en este proyecto que vamos a ir dando luz de cómo se puede ir haciendo esa experiencia, que no sea solamente una experiencia basada en cuestiones teóricas, en lecturas problemáticas, sino evidentemente en focos que nos lleven a entender que sí es posible integrar la investigación con la práctica del docente y asesor en el posgrado UNIFED. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, más en maestría de educación y en psicología que en maestría de nutrición y derecho. Son 4 disciplinas, ¿no? Educación, psicología, nutrición y derecho. Y bueno, tenemos 2 doctorados de educación y psicología. Entonces, ese es nuestro reto. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? No es que no hay doctores, tenemos doctores. Y ya sabemos que la OCDE, ¿no?, delimita también en relación a toda la cuestión, digamos, en carrera de oportunidad de formación del ser humano, desde la básica hasta un postdoctoral, ¿no? Pero, ¿cómo se está dando esto? ¿Cómo es que llegamos a tener el grado doctor si no somos investigadores, ¿no? Entonces, esos son cuestionamientos que nos invaden. El RENACYT tiene que ver también con estas mediciones de calidad, ¿no?, que van estableciendo ciertos niveles en mi país, ¿no? El nivel más alto es el del grupo Carlos Monge, donde los investigadores son doctores y tienen mayor productividad científica. Ustedes pueden ver aquí que nos falta muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y no es solamente nuestra realidad, eso ocurre en el Perú en una gama mucho más ampliada, ¿no?, en muchas universidades. El otro nivel, María Rostorowski, bueno, lo tenemos, pero también, ¿no?, no lo tenemos desarrollado. Todavía no, ese es el reto nuestro, ¿no?, de estos más de 50 docentes asesores. La actividad científica no la voy a detallar, pero tampoco estamos en una opción que tengamos resuelta, porque ya lo está revelando el RENACYT, ¿no? Van en paralelo. No hay productividad científica indexada o no hay en los niveles deseables, ¿no? Entonces, esas serían las evidencias. Ahora, nuestro proyecto tiene esta pregunta científica, tiene este objetivo científico que va de la mano con este propósito de integrar la investigación con la práctica formativa de estos docentes, de estos asesores de tesis, de distintos programas académicos en esta unidad de posgrado. Y por supuesto poder comprobarlo en esa productividad y en estas condiciones de ahora. Si ustedes se dan cuenta, son 5 tareas científicas, ¿no? Son 5 tareas, y para ellas tenemos diferentes espacios, ¿no? La asesoría, las clases. Cómo poder intencionar mi práctica y poder entender que la investigación es algo transversal a ella. Cómo poder sistematizar eso. Cómo poder entender que hay un constructo epistémico para las categorías que voy estableciendo en ese reconocimiento sistemático. Y por supuesto, hemos encontrado también la posibilidad de poder dar a conocer resultados en lo que nosotros llamamos el observatorio en vivo. Nosotros siempre decimos, ¿no?, un observatorio de investigación, y nos vamos a una página web y encontramos ahí resultados, ¿no? Nosotros lo que queremos es un observatorio en vivo, nosotros mismos con nuestros testimonios, aterrizar en lo concreto. Y por supuesto, ir demostrando que se pueden generar las tesis, los artículos, los eventos científicos como producto de todo un proceso formativo, real y evidente, plausible. Hemos revisado literatura, no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero primero la práctica investigativa. Y tenemos allí una serie de cuestiones, de aportes, desde lo que puede ser entender una competencia, desde lo que puede ser la heurística, la hermenéutica como prácticas, los métodos lógicos, los pensamientos a un nivel superior de cognición, que nos lleven a entender los procesos epistémicos, ¿no?, los operadores para la construcción incluso de un texto científico, ¿no?, el elemento transdisciplinar, la teoría holística configuracional de Homero, ¿no?, un cubano que nosotros admiramos mucho, y por supuesto, la subjetividad y la intersubjetividad.
La práctica formativa, ya les he hablado de Gadamer, por allí entendemos también estos diálogos reflexivos, estas capacidades que queremos ir desentrañando en la comprensión y en la práctica propiamente dada, el propio entender que la práctica formativa implica saberes integrados y, por supuesto, en estas condiciones de ahora, un acompañamiento síncrono y asíncrono, ¿no? Y la sistematización de la experiencia formativa. Ahora, aquí hay como tres lecturas, tres grandes bloques de la práctica reflexiva docente que sí nos interesa tener mucho más clara, ¿no? Cómo esta se puede configurar en una reflexión constante, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? De todos estos momentos de la formación. El poder ordenarlo, reconocer estas lecciones que vamos aprendiendo y reconfigurando, el poder entre nosotros ir construyendo dialógicamente, el poder ir cuestionándonos, no creer que ya estamos haciendo las cosas bien y ahí termina, porque cada realidad y cada momento es único, y los modos de concebirla que vamos a basarlos en dos concretos, ¿no? El ejercitarnos en este modo de pensar y de construir saberes pedagógicos, nuevos conocimientos, pero también entender que este es un proceso deliberado, concienzudo, que no va a ser solamente cognitivo, que también es emocional y por supuesto somático. Y finalmente, un rol docente que nos lleve a no alejarnos de esa responsabilidad social y política en nuestro país, ¿no? A poder entender que sí, va a depender de nosotros entender las respuestas que van a ser esas respuestas que van a poder transformar la situación actual en esta realidad educativa de la superior en nuestro país, ¿no? Entonces, por ahí hemos encontrado también revisión de literatura interesante con ciertas categorías, ¿no? Práctica reflexiva colectiva, práctica reflexiva de profesorado docente, didáctica crítico-reflexiva, reflexión para el desarrollo académico. O sea, hay una serie de prospectos de lectura de esta literatura especializada que nos inquiera a nosotros en el día a día, ¿no? Miren, les voy a presentar dos aproximaciones de resultados. Esta es la primera, el observatorio en vivo. Nosotros tenemos un espacio con los docentes asesores y entonces vamos cada uno de nosotros al espacio chiquitito en un Microsoft Teams que tenemos y entonces cada uno o en parejas vamos con un grupo de asesores, esa es la idea, ¿no? Y les vamos explicando lo que vamos haciendo, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros avances, nuestras formas de entender este proceso de sistematizar las asesorías y las sesiones de clase, cómo entendemos la revisión de literatura, los procesos metodológicos, porque somos diferentes, educación, psicología, derecho, nutrición, pero también somos un solo cuerpo de intención de ese docente de superior que quiere formar, que quiere ser un colegiado de docente y de asesor, ¿no? Y el segundo es en relación a esto, pues, que es la evidencia, ¿no? Las distintas oportunidades de generar productos científicos, pero como resultado de un proceso formativo latente, constante, y que realmente se refuerce con el canal general, ¿no? De todo el aporte, no solamente nuestro, sino también de los estudiantes que están ahí, ¿no? Tenemos como tres concretos de ello, ¿no? Un curso virtual que ya les cuento, que hemos recuperado a egresados. Ustedes han visto en estadística, no solo en nuestra universidad, existen muchos egresados, pero no graduados. Y ahora, en este proyecto, un resultado es recuperar a esas personas y lograr que se formen en investigación, pero logrando también esta tesis de grado. Entonces, estamos ya en ese proyecto y estamos de los 4 módulos en 2, porque eso sí lo hemos empezado un poco antes, y los cursos de programas formativos, no importa, no tiene que ser un curso de metodología, puede ser un curso de problemática educativa nacional, puede ser un curso de especialidad, pero demostrar que sí se puede hacer productos científicos. Ya algunos hemos tenido experiencias, ahí les coloco algunas de informes del estado del arte, análisis documentales, ensayos, que luego pueden ser artículos científicos, que pueden también publicarse en libros científicos. Y eso es posible, eso es viable. La idea es cómo se hace eso. Para eso es este proyecto, ¿no? Y por supuesto, el espacio de asesoría que va a completar y va a conllevar a procesos de culminación de la tesis, pero que también son una posibilidad para poder generar productividad dentro de un constructo de interacción entre el asesorado y el que asesora. Y disfrutando el proceso científico, no sintiéndolo pesado, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Evidentemente es todo un reto, ¿no? Y yo me quedo con este pensamiento, doctor Orlando, de Ángel Domingo Roget, que es una investigadora alemana, y que lo voy a leer, me voy a permitir leerlo. La práctica docente implica mucho más que la aplicación de métodos y estrategias. Es el reflejo de los verdaderos sentimientos e ideales de mejora del propio docente. Entonces, los docentes tenemos que replantear
el modo de concebir la metodología científica y mucho más el modo de cómo la vamos proyectando en nuestra práctica formativa, ¿no? Yo hasta ahí, no sé si estoy dentro del tiempo, dejo de compartir mis Está dentro pantallas. del tiempo. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia. Creo que ha venido usted a cerrar con broche de oro nuestras sesiones de trabajo de este congreso, ¿no?